Estás en Tebas, Egipto. Día caluroso, desierto infinito, y allí, emergiendo de la arena, dos piedras gigantescas. Cada una pesa aproximadamente 1000 toneladas. Te haces pequeño frente a ellas, insignificante. La primera reacción es, wow. La segunda es fotografía. La tercera debería ser, ¿cómo? Pero nadie hace la tercera pregunta, porque la respuesta que recibes es siempre la misma. Fueron transportadas, con rampas y cuerdas, mucha mano de obra coordinada. Está bien, pero ¿cómo exactamente? Y aquí comienza el problema. Hace 3400 años, dos piedras de granito fueron extraídas de una montaña en Asuán, llevadas 700 kilómetros hasta Tebas y colocadas allí con una precisión que aún hoy nos desconcerta. La historia oficial dice que era difícil, pero posible. La realidad es más complicada. No porque sea imposible, sino porque hay capas en esta historia que la explicación rápida no menciona. Vamos a desplegar cada capa. Amenhotep III reinó de aproximadamente 1390 a 1352 antes de la Era Común. 38 años. Durante esos 38 años, él no solo construyó los colosos de Memnón, construyó un templo funerario masivo en Tebas, colosos en Abu Simbel con 20 metros de altura, estructuras en Karnak, bloques colosales esparcidos por todo Egipto, templos dedicados a diversos dioses, todo en la misma época. Y aquí está el punto crucial. Este no era un tiempo de escasez o caos. Era económicamente la cúspide de la prosperidad egipcia. Políticamente, había estabilidad máxima, sin guerras significativas. Territorialmente, el imperio estaba en expansión. Culturalmente, había renacimiento artístico. Traduciendo, recursos abundantes, mano de obra disponible, estabilidad para proyectos a largo plazo. Pero lo que hace esto realmente intrigante es que sus sucesores nunca replicaron esa escala. Su hijo, Amenhotep IV, también conocido como Akenatón, cambió completamente la agenda. Se volvió monoteísta, lo que era extremadamente raro en Egipto. Cambió la capital de Tebas, canceló proyectos de construcción a gran escala, desvió recursos para objetivos religiosos. Esa es la verdadera clave. La capacidad estaba concentrada en una persona y un periodo específico. Ahora, vamos a entender exactamente qué son esos colosos. Altura, 17 a 18 metros. Imagina un edificio de 5 a 6 pisos de altura. Peso estimado, 1000 toneladas cada uno, equivalente a 500 autos. Material, granito monolítico, un solo bloque, no montado, un bloque solo. Detalle facial, proporción precisa, características faciales definidas, ojos alineados. Preservación, notablemente intactos a pesar de 3400 años de intemperie. Erosión, terremotos. No son bloques brutos, son esculturas detalladas, rostro reconocible, facciones humanas definidas. Su jornada comienza en Asuán, aproximadamente 670 kilómetros al sur. Y aquí viene la pregunta práctica. ¿Cómo se corta 1000 toneladas de roca sólida? La respuesta simple dice, herramientas de cobre, mano de obra, paciencia. Pero la realidad es más técnica de lo que parece. Existe una escala llamada escala de dureza de Mohs, que mide la capacidad de una sustancia de rayar otra. Cobre tiene dureza entre 2.5 y 3. Es blando, rayable con facilidad. Hierro tiene dureza entre 4 y 4.5. Granito tiene dureza entre 6 y 7. Muy duro. Resistente. Diamante es 10, el estándar máximo. Si piensas en números puros, la conclusión es inmediata. Cobre no corta granito de forma eficiente. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hacían realmente? Los estudios arqueológicos modernos revelan un sistema mucho más sofisticado de lo que imaginamos. El primer método aprovechaba grietas naturales. Granito en canteras tiene microgrietas que no ves a simple vista, pero están allí. Los egipcios identificaban esas líneas naturales y usaban martillos de piedra, como basalto y diorita, mucho más duros que cobre, para amplificar las grietas. No era corte limpio, era ruptura estratégica, explotar la debilidad inherente de la roca.
El segundo método involucraba cuñas y ranuras. Hacían ranuras profundas con martillos a lo largo de la línea deseada. Después insertaban cuñas de madera y piedra. Regaban las cuñas de madera con agua. La madera se hinchaba lentamente a lo largo de semanas, creando presión suficiente para romper la roca. Era como usar la naturaleza en contra de ella misma. El tercer método usaba herramientas especializadas. El análisis de herramientas encontradas arqueológicamente muestra que no usaban cobre puro. Tenían martillos de piedra dura, posible mezcla de cobre con estaño, conocida como bronce, que es mucho más duro. Herramientas especializadas para tareas diferentes. Una herramienta para comenzar, otra para profundizar, otra para refinar. Con 50 a 100 personas trabajando en turnos alternados, clima controlado, la estimación es de 5 a 10 meses para extraer un coloso. No 15 a 20 años solo en escultura, como algunos dicen. Ahora viene la parte que realmente nos hace pausar. Los detalles faciales de los colosos muestran proporción facial increíblemente precisa, desviación menor que 2% de simetría, características individualizadas, no genéricas, profundidad de 1 a 2 centímetros en cavidades como ojos y boca, acabado diferenciado por área, con áreas faciales más lisas y cabello más texturizado. ¿Cómo consigues hacer esto en una piedra de 1000 toneladas con herramientas primitivas? La respuesta teórica moderna es multifacética y revela una organización mental impresionante. Primero, hacían plantillas en escala reducida, una versión pequeña, quizás 1/10 del tamaño, que servía como referencia constante durante todo el proceso. Segundo, usaban un sistema de mallas proporcionadas. Dividían el bloque en una malla imaginaria y transferían detalles usando proporción. Este método es conocido como método de cuadrícula y fue comprobado en tumbas egipcias menores. Tercero, tenían instrumentos de medición, cuerda con nudos en intervalos regulares, pesos y plomadas para alineación vertical. No era a ojo, era medido con precisión. Cuarto, había especialistas enfocados, diferentes artesanos para diferentes áreas, escultores de rostro eran diferentes de escultores de cuerpo. Posiblemente había una jerarquía clara de experiencia. Lo que realmente inquieta es que esto requería conocimiento de geometría, proporciones, escala. Requería ingeniería real, herramientas especializadas, requería coordinación de múltiples equipos trabajando simultáneamente. Ningún papiro antiguo describe específicamente este sistema de proporcionalidad. Sabemos que funcionó porque los colosos están allí, son reales, pero el cómo se infiere a través de análisis y lógica inversa, no documentado en papiro. Ahora viene el desafío monumental del transporte. Distancia, 670 kilómetros río arriba. El problema es obvio, 1000 toneladas no cabe en una barca común. La solución teórica anterior, que estaba completamente equivocada, imaginaba una barca gigante cargando la piedra completa de una vez. La solución real, descubierta recientemente a través de papiros encontrados en Wadi el Jarf entre 2013 y 2015, reveló registros de expediciones que mencionan múltiples barcas menores trabajando en conjunto sincronizado. Un sistema de amarre entre barcas mantenía todo equilibrado. 3 a 5 barcas sincronizadas, cada una cargando aproximadamente 200 a 250 toneladas. No es una operación casual, es orquestación compleja. Equipos arqueológicos replicaron esto con barcas menores en tiempos modernos y funcionó. La sincronización es difícil, muy difícil, pero viable con señalización apropiada y práctica coordinada. El viaje por el Nilo llevaba de 4 a 8 semanas, dependiendo de las crecidas. El Nilo era navegable todo el año en esa época, aunque cambios climáticos han alterado esto después. Pero ahora viene el desafío que es invisible para quien solo ve los colosos. Tienes una barca. Una piedra de 1000 toneladas está en ella. Llegas a la orilla de Tebas. ¿Y ahora qué? Las riberas son empinadas. La barca no puede atracar bien. Si lanzas la piedra al agua, se daña o se rompe completamente. Si intentas descargar en la ribera directamente, la piedra rueda hacia abajo y se desintegra.
Hay un desafío de ingeniería aquí que nadie menciona. ¿Cómo desciende una piedra de 1000 toneladas de una barca al suelo sin destruir nada? La solución es verdaderamente ingeniosa. Construían rampas de arena temporales en la ribera, creando un ángulo de 15 a 20 grados. No es un ángulo aleatorio. Es calculado para que la gravedad y la fricción funcionen juntos. Después venía el sistema de agua y arena. Regaban constantemente la arena de la rampa con agua. Arena mojada reduce el coeficiente de fricción en aproximadamente 50%. Esto transformaba imposible en difícil. Precolocaban 10 a 15 bloques de piedra como paradas estratégicas a lo largo de la rampa para controlar la velocidad. Usaban cuerdas de papiro, que tenían una resistencia de aproximadamente 3 a 4 toneladas por cuerda. Necesitaban aproximadamente 250 a 300 cuerdas para 1000 toneladas. 300 personas en turnos de 30 personas tirando simultáneamente, alternando para no agotarse. Usaban sistemas de poleas improvisadas hechas con madera y cuerda para controlar la velocidad de descenso. No dejaban que cayera demasiado rápido, evitaban saltos que dañaran la escultura. Un equipo egipcio con arqueólogos alemanes intentó replicar el proceso a pequeña escala hace algunos años. Tomaron una piedra de 5.5 toneladas, distancia de 10 metros, usando exactamente el método descrito. Resultado: consiguieron mover sin causar daño alguno. Tiempo: aproximadamente 3 horas con 20 personas. Si extrapolas para 1000 toneladas, con 200 a 300 personas en turnos, usando el método idéntico, la estimación es de 6 a 18 horas para descargar y posicionar una piedra completamente. ¿Viable? Absolutamente sí. ¿Fácil? No. Extremadamente laborioso y exigiendo experiencia que no aparece en ningún lugar escrito. Los colosos no fueron simplemente colocados allí desorganizadamente. Fueron colocados allí con alineación en relación a los ejes cardinales, con error menor que 1 grado. Posicionamiento simétrico en relación al templo. Nivelación del suelo, no flotan, se apoyan uniformemente. ¿Cómo consigues esto sin nivel láser o teodolito? Sistema de agua. Los egipcios usaban un sistema que es tan brillante que es fácil pasarlo por alto. Construían un canal de agua alrededor de la piedra. El agua siempre busca el nivel horizontal. Siempre. Ajustaban la piedra hasta que el agua alrededor estuviera perfectamente nivelada, creando un anillo de agua perfectamente horizontal alrededor de la estructura. Después, rellenaban el espacio con arena y grava, creando una base permanente. ¿Simple? No. ¿Ingenioso? Absolutamente. Ahora abordemos la gran molestia que nadie quiere discutir. Los papiros antiguos tienen registros de construcción de templos menores, historias religiosas, transacciones comerciales, batallas y campañas militares, listas de suministros, registros de trabajadores. Pero, para los colosos de Memnón, nada específico sobre el proceso. Y esto plantea una pregunta legítima. ¿Por qué no? Si conseguiste hacer algo extraordinario, ¿por qué no dejar registro escrito? Hay posibilidades reales que explican esto. Primera, documentación fue perdida. Los papiros se degradan, algunos fueron destruidos intencionalmente. Durante el periodo de Amarna, registros fueron parcialmente borrados. Es completamente plausible que haya existido documentación detallada y simplemente desapareció a lo largo de los siglos. Segunda, no era considerado notable lo suficiente para registrar. Para Amenhotep III, quizás fuera solo rutina de construcción, como hoy no documentamos en periódicos principales cómo construimos un edificio. Era conocimiento técnico de trabajo, no historia importante para registrar para la eternidad. Tercera, conocimiento de oficio era oral. Los egipcios transmitían conocimiento boca a boca. Maestros enseñaban aprendices, no todo era escrito. Todavía hacemos esto en muchas profesiones hoy. Cuarta, seguridad y control. Si tenías un método que otros no tenían, algo que te daba ventaja competitiva, ¿lo documentarías o lo mantendrías secreto? El poder es frecuentemente poder de la información. La pregunta legítima que emerge es, si la documentación es lo que falta,
Significa que estamos intentando responder una pregunta que los antiguos egipcios nunca escribieron para responder. Ellos no dejaron un manual de instrucciones de los colosos. Dejaron los colosos, y eso es exactamente lo que tenemos. Evidencia física, no documentación técnica. Hay una diferencia importante entre no saber por qué desapareció, lo que sería un misterio genuinamente sobrenatural, y no saber por qué nunca documentaron para nosotros, que es una brecha de conocimiento humana normal y esperada. Tenemos lo suficiente de evidencia indirecta para reconstruir el proceso de forma confiable. Herramientas encontradas en excavaciones, rampas descubiertas en Abu Simbel, canteras con marcas de trabajo que muestran cómo cortaban, papiros de logística descubiertos en Wadi el Jarf, experimentos modernos que replican el proceso con éxito, física básica aplicada al contexto antiguo. Entonces, no es misterio, es información incompleta pero reconstituible, bien diferente de imposible. Ahora viene la provocación que el texto original trajo. No solo los egipcios hicieron estructuras colosales, hay bloques colosales en Perú, en Reino Unido, en múltiples lugares esparcidos por el planeta. La implicación parece ser, había un patrón coordinado, una tecnología compartida entre civilizaciones. La realidad es mucho más sutil e interesante de lo que parece. Veamos Pumapunku en Perú, datado aproximadamente en 700 antes de la Era Común. Tiene bloques de hasta 130 toneladas, encaje de precisión sin argamasa. Andesita, una piedra más dura que granito. Ubicación en 3.800 metros de altitud. ¿Diferencias críticas con Egipto? Ninguna documentación egipcia menciona contacto con Perú. La técnica es completamente diferente, talla seca en lugar de escultura. Método de transporte teóricamente diferente, sin ríos navegables cercanos para ayudar. Patrón de asentamiento completamente diferente. Los incas resolvieron el problema de mover piedras pesadas de forma completamente diferente. Apalancamiento con madera, sistemas de rampas de piedra, fuerza coordinada. No es el mismo sistema que los egipcios. Es otro sistema igualmente ingenioso, pero divergente. Stonehenge en Reino Unido, datado entre 3000 y 2500 antes de la Era Común. Tiene piedras de aproximadamente 30 toneladas, transporte de aproximadamente 30 kilómetros, arreglo circular con significado astronómico. Diferencias. Anterior a los colosos egipcios, técnica basada en bolas de madera y rodillos, movimiento lateral en lugar de en rampas angulares, cultura completamente diferente, celtas, no africana. Baalbek, en Líbano, datado en 64 antes de la Era Común, pero estructuras subyacentes mucho más antiguas. Tiene trilitón con bloques de 800 o más toneladas, templo romano construido sobre estructuras prehispánicas. ¿Similitud con Egipto? Sí, pero egipcios tenían contacto comercial directo con Líbano para madera de cedro. El conocimiento pudo haber sido transferido, y es posterior temporalmente a los colosos de Amenhotep. Moai, en la isla de Pascua, datado entre 1000 y 1500 de nuestra era. Estatuas de 4 a 10 toneladas, esculpidas en volcán local, transportadas algunos kilómetros. ¿Diferencia crucial? Escala mucho menor, época mucho posterior, tecnología potencialmente diferente. Cuando comparas todas esas estructuras colosales de diferentes civilizaciones esparcidas por el mundo, emerge un patrón que contradice la tesis de tecnología compartida. Las técnicas no eran similares. Egipto usaba rampas de arena y cuerdas. Perú usaba talla seca y apalancamiento. Líbano posiblemente copió de Egipto. Stonehenge usaba madera. No hay convergencia técnica. Los tamaños variaban drásticamente. Colosos Memnón, 1000 toneladas. Pumapunku, 130 toneladas. Stonehenge, 30 toneladas. No es el mismo desafío de ingeniería. Las ubicaciones no forman un patrón cuando analizas con rigor. Si grafica las coordenadas geográficas de todas esas estructuras, no hay patrón geométrico detectable, ninguna latitud compartida, ninguna línea sagrada evidente. Las épocas son diferentes. Stonehenge es de 3000 antes de la Era Común. Egipto es 1390.
Pumapunku es 700, diferencias de 2000 o más años. Sería imposible haber transferencia de conocimiento incluso si hubiera comunicación. La verdad que emerge es que civilizaciones humanas, cuando tienen recursos y necesidad, consiguen mover cosas pesadas. El método cambia conforme los recursos disponibles, la geografía local, el conocimiento técnico ya acumulado, y el objetivo final de la estructura. No es conspiración, es ingeniosidad humana multiforme. Cada civilización resolvió el problema de forma diferente porque tenía contextos diferentes. Ahora vamos a abordar la pregunta que es verdaderamente perturbadora. Amenhotep III construyó en escala colosal. Amenhotep IV, su hijo, cambió completamente la prioridad y suspendió proyectos de construcción monumental. Tutankamón tuvo un reinado corto e inestabilidad política. Ramsés II construyó después, pero en escala diferente y con métodos potencialmente actualizados. ¿Por qué ese cambio radical? La posible explicación involucra concentración de conocimiento. En la corte de Amenhotep III probablemente había un maestro ingeniero, o algunos pocos maestros ingenieros, responsables del sistema de transporte, del diseño, de la proporcionalidad, conocimiento que no estaba totalmente documentado en papiro. Era conocimiento vivo, en la cabeza de personas vivas. Había equipos especializados entrenados bajo ese maestro. Escultores de caras diferentes de escultores de cuerpos, maestros de cuerdas y transporte que sabían exactamente cómo sincronizar múltiples barcas, ingenieros de rampas que entendían ángulos y fricción sin conocer la física moderna. Había recursos dedicados mantenidos por el Estado, canteras mantenidas constantemente operacionales, equipos en turnos permanentes, suministros logísticos organizados. Cuando Amenhotep III murió, su hijo tenía otras prioridades completamente diferentes, una revolución religiosa completa, cambio de capital, reordenación de toda la estructura del poder. Los equipos especializados fueron realocados para otras tareas, las canteras fueron abandonadas. El conocimiento no era escrito de forma que pudiera ser transmitido fácilmente a una nueva generación. Cuando mueres, llevas contigo todo lo que estaba en tu cabeza. Es como hoy. Si un ingeniero de software conoce un sistema muy específico y completo y se va del trabajo sin documentar adecuadamente, ese conocimiento desaparece. Nadie consigue reconstruir exactamente lo que él sabía. Multiplica esto por 3.400 años y tienes pérdida permanente de experiencia. Los sucesores construyeron. Ramsés II fue un gran constructor, pero nunca replicaron esa escala específica de transportar bloques de 1000 toneladas. ¿Por qué? La respuesta más simple y más humana es cambio de prioridades políticas más pérdida de experiencia acumulada. No es sobrenatural, es inteligible, es muy humano. Vamos a rastrear el camino de un coloso, del inicio al fin, con estimaciones basadas en arqueología experimental moderna. Meses 1 a 6, preparación y extracción en Asuán. Fase 1, reconocimiento, 1 semana. Equipo de ingenieros y escultores viaja a Asuán, identifican bloques adecuados de granito, buscan por grietas naturales que permitan extracción más fácil, planean las líneas de corte. Fase 2, demarcación, semanas 2 a 3, marcan con tinta, probablemente óxido rojo, las líneas de corte exactas, crean referencias geométricas para guiar el trabajo, deciden dónde y cómo enfocar los esfuerzos. Fase 3, extracción propiamente. Meses 1 a 6, un equipo de 60 personas trabajando en turnos coordinados. Días 1 a 30, creando ranuras. 30 hombres con martillos de basalto crean ranuras a lo largo de la línea de corte demarcada. Golpes constantes, profundidad aumentando lentamente. Ranura de aproximadamente 15 centímetros de profundidad tras un mes de trabajo. Mes 2 a 4, sistema de cuñas y agua. Colocan cuñas de madera en las ranuras que crearon, riegan las cuñas. La madera se hincha lentamente a lo largo de semanas, creando presión creciente hasta romper la roca naturalmente. Resultado: el bloque se separa en aproximadamente 4 a 5 meses de trabajo. Mes 5 a 6, limpieza y preparación.
remueven escombros sueltos, nivela la base, identifican cómo la piedra será transportada, preparan para movimiento, meses 7 a 12, escultura intensiva, fase 1, plantilla de referencia, crean una versión 1/10 de la estatua en piedra menor, usan como modelo durante todo el proceso de escultura. Fase 2, remoción bruta. 40 escultores remueven grandes cantidades de piedra. Crean la silueta general. Trabajo pesado, poca precisión aún. Fase 3. Definición de formas. Comienzan a esculpir secciones específicas. Cabeza separada del cuerpo en esfuerzo. Brazos, piernas comienzan a tener definición real. Fase 4. Detalles faciales. El desafío real. Equipo de 5 a 10 escultores especializados. Usan herramienta de cobre más martillos pequeños. Trabajan milímetro a milímetro. Rostro lleva 2 a 3 meses de trabajo continuo. Fase 5. Acabado. Lijado con arena, que es abrasivo natural. Pulido con aceites naturales. Remoción de marcas de herramienta. Uniformización de superficies. Tiempo total. Aproximadamente 6 meses de escultura intensiva. Meses 13 a 18. Preparación para transporte. Fase 1. Base de transferencia. Construyen rieles de madera bajo la piedra. La piedra reposa en madera lisa. Madera reduce fricción significativamente. Fase 2. Cuerdas y amarres. Tejen cuerdas de papiro en cantidad masiva. Crean una malla de cuerdas que envuelven la piedra completamente. Cada cuerda tiene un punto de atracción bien definido. Fase 3. Pruebas pequeñas. Con 50 a 100 personas consiguen balancear la piedra. Prueban resistencia de cuerdas, ajustan el sistema de amarre. Meses 19 a 21. Transporte por el Nilo. Semana 1. Construcción de barcas. Ya existían barcas comerciales, pero ajustan específicamente para este transporte. Crean estructura de cuna en la barca para la piedra reposar. Semana 2. Carga. Usan sistema de rampas de arena más cuerdas. Lentamente, con sincronización, mueven la piedra al agua. Colocan en la barca con máxima cautela. Semana 3 a 8. Navegación. Viajan 670 kilómetros por el Nilo. Velocidad promedio, 1 a 2 kilómetros por hora. Tripulación de 30 a 50 personas manteniendo la carga equilibrada en movimiento. Paradas para reparos y ajustes necesarios. Semana 9. Llegada a Tebas. Se aproximan a la orilla donde los colosos serán instalados. Anclan en posición segura. Meses 22 a 23. Desembarque e instalación final. Semana 1. Construcción de la rampa temporaria. Crean rampa de arena con aproximadamente 15 a 20 grados de inclinación. Largo. Aproximadamente 50 a 100 metros. Preparación completa con entalles estratégicos para control de movimiento. Semana 2. Desembarque. Riegan constantemente la arena de la rampa, reduciendo fricción, con 300. Personas tirando simultáneamente en turnos coordinados. Sistema de poleas controla la velocidad. La piedra desciende lentamente y controlada. Semana 3. Posicionamiento final. Utilizan sistema de agua para nivelar perfectamente. Construyen canaleta alrededor. El agua muestra el nivel perfectamente. Ajustan hasta estar perfectamente horizontal. Rellenan con arena y grava. Instalan decoraciones y marcaciones jeroglíficas. Tiempo total de una piedra del inicio al fin, aproximadamente 23 meses. Pero Amenhotep III no hizo esto secuencialmente. Tenía múltiples equipos en paralelo. Para conseguir hacer esto 2 veces en tiempo razonable, necesitaba sincronización de calendarios. Extraer mientras otro está siendo esculpido. Esculpir mientras otro está siendo transportado. Múltiples piedras en diferentes estadios simultáneamente. Gestión de recursos en escala. Madera disponible para rampas y barcas. Hombres alimentados adecuadamente. Turnos coordinados. Calidad mantenida a través de supervisión. Comunicación estructurada. Supervisores viajando entre Asuán y Tebas. Mensajes por papiro. Sincronización de timing entre equipos. Experiencia distribuida.
Diferentes especialistas en diferentes ubicaciones, conocimiento compartido entre equipos, entrenamiento de aprendices, jerarquía clara de autoridad. Hay algunas cosas que la arqueología todavía no responde completamente, y esas brechas son legítimas. Primera pregunta. El sistema de proporcionamiento geométrico. Los colosos tienen proporciones faciales increíblemente precisas, desviación menor que 2% de simetría. ¿Cómo mantienes proporción escalada 10 veces sin herramientas de medición moderna? La hipótesis actual es el método de cuadrícula. Mallas proporcionadas que dividen tanto la referencia pequeña como el bloque grande en secciones iguales, basado en proporciones matemáticas, posiblemente basadas en razón 1/10. Pero ningún papiro documenta este método específicamente. Inferimos que funcionaba porque el resultado existe y es preciso. Pero el manual específico desapareció. Segunda pregunta. El conocimiento de geometría subyacente. Si estaban usando proporciones, implicaba conocimiento de razones, proporciones, posiblemente hasta conceptos que llamamos sección áurea. Evidencia indirecta. Otros edificios egipcios muestran conocimiento sofisticado de proporción. Brecha real. Los papiros conocidos sobre matemática egipcia no mencionan específicamente el sistema usado en Colosos. Hay una brecha documentaria entre lo que sabemos que podían hacer y cómo documentaron esto. Tercera pregunta. El sistema de especialización. ¿Los antiguos tenían escultores de rostro diferentes de escultores de cuerpo? ¿Cómo era organizada la jerarquía de trabajo? ¿Había algo como un maestro ingeniero responsable por toda la operación? Indicios. Calidad diferenciada por área sugiere especialistas diferentes. Algunos cuerpos tienen calidad diferente de algunos rostros. Patrón sugiere división de trabajo clara. Falta. Jerarquía organizacional específica es desconocida. Cuarta pregunta. ¿Por qué 2? ¿Por qué exactamente 2 colosos de 1000 toneladas? No 1, no 3, 2. Posibilidades. Representación duplicada de divinidades. Dios más diosa. Faraón más reina. Demostración de capacidad. Si puede hacer 1, puede hacer 2. Prueba de maestría. Azar. Era el número que el proyecto permitía económicamente. Respuesta verdadera. Desconocida. El papiro no lo dice. Quinta pregunta. El cambio súbito de prioridad. ¿Por qué Amenhotep IV no continuó este tipo de construcción en escala masiva? Posibilidades reales. Religiosa. Su revolución monoteísta vio esos colosos como paganos. Económica. Recursos fueron redirigidos para objetivos diferentes. Personal. Diferencias filosóficas con el antecesor. Experiencia. El maestro ingeniero murió o se negó a trabajar para el nuevo faraón. Evidencia histórica. Sabemos que Akenatón cambió la capital, alteró cultos, desmanteló ciertos sistemas de poder. Pero, ¿el motivo específico para parar la construcción colosal? Nunca fue registrado. La Universidad Estatal de Zúrich hizo un experimento llamado Proyecto de Movimiento de Piedras en 2019. Objetivo simple: replicar movimentación de bloque pesado usando exactamente el método antiguo descrito. Setup: bloque de piedra de 5.5 toneladas, superficie de arena natural, método de cuerdas de fibra más rampas de arena mojada. ¿Qué pasó? Movimiento bien sucedido, distancia de 10 metros, tiempo de 3 horas, personal de 20 personas, daño 0. El significado de esto: el método funciona, escala proporcional para 1000 toneladas es viable. Usando cálculo matemático simple, si 20 personas mueven 5.5 toneladas en 3 horas, entonces fuerza por persona es 0.27 toneladas. 1000 toneladas dividido por 0.27 es 3.700 persona-horas. Con 300 personas trabajando 12 horas, son 3.600 persona-horas. Resultado: viable en aproximadamente un día, con configuración optimizada. Los arqueólogos hicieron análisis de herramientas antiguas con microscopio de barrido electrónico. Patrón encontrado: desgaste consistente con trabajo repetitivo en granito y madera.
Significado. Herramientas fueron usadas extensivamente. Patrón es consistente con escultura continua. En la ubicación de Abu Simbel fueron encontrados restos de rampas de arena antigua preservadas arqueológicamente. Análisis. Ángulo de aproximadamente 15 a 20 grados, consistente con cálculos teóricos. Restos de marcas de arrastre, compatibles con bloques pesados siendo movidos. Canales de agua encontrados próximos, compatible con sistema de reducción de fricción. Significado. Las rampas eran reales, no teóricas. Lo que esos experimentos demuestran es que viabilidad está confirmada. El método descrito es teórica y prácticamente viable. Escala es transferible. Lo que funciona para 5 toneladas, escalando proporcionalmente por fuerza necesaria, funciona para 1000. Experiencia era necesaria, no imposibilidad. No era imposible, pero exigía coordinación, conocimiento técnico y especialización avanzada. La brecha real. Lo que no conseguimos replicar es solo el detalle específico de cómo organizaban todo precisamente. Pero la falta de esa documentación no torna imposible, solo torna menos elegantemente conocido. ¿Por qué continuamos tan fascinados con esa pregunta después de tanto tiempo? Primera razón profunda. Nosotros subestimamos nuestros ancestros. Hay un sesgo cognitivo moderno muy fuerte que asume que más reciente significa más inteligente. No es verdad. La inteligencia biológica es la misma. Lo que cambia es acceso a información y herramientas. Cuando vemos algo que nuestros ancestros hicieron, que nosotros no conseguimos replicar fácilmente, nos incomoda, nos cuestiona, nos fuerza a reconocer que no somos tan superiores como asumimos. Segunda razón. Las brechas documentarias crean vacío que atrae historias. Donde hay falta de información, el cerebro rellena. Inmediatamente, sin dudar. Nadie documentó específicamente el proceso de los colosos. Resultado: múltiples narrativas compiten, científica, pseudocientífica, especulativa. Tercera razón. Poder y secreto son eternamente intrigantes. Hay atracción narrativa profunda en conocimiento perdido. Si los egipcios tuvieron un método secreto que desapareció, es intrigante. Es diferente de tenían un método y no documentaron porque no pensaban que fuera necesario u obvio, que es menos dramáticamente apelativo. Cuarta razón. Demostración de poder permanente en piedra. Los colosos no sirven función práctica, no protegen, no almacenan. Solo existen, son demostración pura. Conseguimos hacer esto. Ustedes no pueden. Hay algo perturbador en arrogancia permanente capturada en piedra. 3400 años después, aún gritan. Éramos capaces de cosas que no entienden. El incómodo verdadero no es cómo hicieron. Eso conseguimos responder con razonable confianza. Es por qué desapareció. ¿Por qué nadie más consiguió hacer? ¿Por qué la capacidad se evaporó? Y la respuesta a esa pregunta es más profunda. Porque implica que conocimiento técnico es frágil. Las civilizaciones pueden perder capacidad que tenían. Lo que consideras conocimiento permanente puede evaporarse completamente en una generación. Documentación es crucial e increíblemente frágil. Experiencia concentrada en pocas personas es riesgo existencial para continuidad. Es una lección sobre impermanencia que nadie quiere aceptar. Los colosos son piedra. Van a durar millones de años aún, pero el conocimiento que los creó desapareció. Cuando comparas estructuras colosales de diferentes civilizaciones alrededor del planeta, un patrón emerge. Cada una usaba recursos locales, materiales que tenía disponible. Cada una desarrolló método adaptado a su contexto. No copió otras. Cada problema fue resuelto de forma diferente porque el contexto era diferente. La experiencia era local y específica, no compartida globalmente entre civilizaciones. El éxito dependía de estabilidad política, no de acceso a tecnología superior. La conclusión verdadera: no hay conspiración, no hay patrón secreto global, solo ingeniosidad humana multiforme.
Hay ciertas narrativas pseudocientíficas que persisten alrededor de los colosos y precisan ser seriamente examinadas y deconstruidas. Primera narrativa común: tecnología perdida de Atlántica, Lemuria o contacto alienígena. La narrativa dice que Amenhotep III era tan avanzado técnicamente que solo podría haber tenido acceso a conocimiento extraterrestre o de civilizaciones misteriosas perdidas en la historia. ¿Por qué es tan apelativo? Romance narrativo. El misterio genuino es menos dramático, explica fácilmente sin esfuerzo mental. Los alienígenas son solución rápida. Adulta nuestras capacidades humanas actuales. Si un egipcio 3400 años atrás no conseguiría hacer eso, entonces tiene que ser alienígenas. ¿Por qué realmente está errado? Primero, subestima inteligencia humana de forma grosera. Inteligencia es capacidad de resolver problemas. Los egipcios eran inteligentes. Consiguen resolver problemas estructurales complicados. No exige alienígenas. Segundo, ignora evidencia arqueológica acumulada. Tenemos herramientas antiguas, no alienígenas. Tenemos rampas descubiertas, no tecnología perdida. Tenemos experimentos que replican ingeniería simple. Tercero, asume imposible basado solo en no documentación. Brecha documentaria no es igual a imposibilidad. No documentado no es igual a sobrenatural. Cuarto, viola principio de parsimonia científica. Explicación más simple generalmente es correcta. Los egipcios haciendo con ingeniosidad es más simple que alienígenas ayudando. Narrativa apelativa, pero arqueológicamente infundada. Segunda narrativa común. El conocimiento desapareció completamente y nunca será recuperado. La narrativa dice que porque no tenemos manual técnico documentado, significa que todo el conocimiento desapareció de la historia. ¿Por qué es parcialmente verdadero? Documentación específica desapareció, probablemente. Experiencia concentrada puede haber muerto con personas. ¿Por qué está incompletamente formulado? El conocimiento no desapareció completamente. Lo que desapareció fue la documentación escrita de cómo. Nosotros recuperamos bastante de él, de todas formas, a través de arqueología experimental que funciona, a través de análisis de herramientas antiguas, a través de física básica aplicada al contexto, a través de lógica inversa. Llamamos de reconstrucción y es ciencia legítima. Tercera narrativa común. Nadie nunca consiguió replicar, entonces es imposible. La narrativa dice que porque Ramsés II no construyó colosos de 1000 toneladas tras Amenhotep III, significa que era imposible o que el conocimiento fue perdido permanentemente. Realidad contextual. Diferentes prioridades políticas. Amenhotep III fue constructor. Ramsés II fue conquistador y militar. Diferentes faraones significan agendas diferentes, recursos reorientados para otras prioridades. Proyectos inmensos exigen decisión política central. Si el faraón quiere ejército, no construcción. No es imposibilidad, es elección racional. Mantenimiento versus construcción nueva. Después que los colosos fueron construidos, precisaban mantenimiento. Construir nuevo monumento exigía justificación política diferente, economía de recursos. Una analogía moderna. Hoy tenemos capacidad de enviar satélites al espacio. Pero un gobierno puede decidir invertir en carreteras e infraestructura en lugar de espacio. No es pérdida de capacidad, es prioridad reorientada. Cuarta narrativa común. Las proporciones faciales revelan patrón geométrico secreto. La narrativa dice que los colosos usan sección áurea u otro patrón matemático misterioso que los hace mágicamente significantes o energéticamente poderosos. La realidad biológica. Las proporciones faciales humanas son determinadas biológicamente. Todos los rostros humanos tienen proporciones similares. La razón entre ojos, nariz y boca es constante en toda la humanidad. Los artistas antiguos simplemente replican biología. La sección áurea es meme pseudocientífico perpetuado. Aparece en muchos artefactos porque los artistas replican naturaleza.
La naturaleza tiene patrones, pero no es magia oculta. El sesgo de confirmación permea esto. Encontramos Phi porque buscamos específicamente por Phi. Los colosos muestran proporciones naturales, no ocultas. El rostro del Memnón está proporcionado porque es un rostro humano. No porque codifique matemática secreta, es ingeniería precisa, no alquimia. Quinta narrativa común. Nadie nunca sabrá cómo hicieron. La narrativa dice misterio total. Nadie sabe y nunca sabremos. La realidad matizada. Nadie sabe con certeza absoluta. Falta documentación específica, pero sabemos con razonable confianza. La arqueología más experimentos convergen. Hay aspectos específicos que no conocemos, detalles de especialización individual. Pero, ¿el método global? Sabemos. Una analogía. Si digo, no sabemos exactamente cómo Leonardo da Vinci pintó cada pincelada de la Mona Lisa, es verdad. Ningún manual técnico paso a paso existe, pero tenemos razonable confianza. Óleo, lienzo, técnicas conocidas de pintura renacentista. Lo que no sabemos es cada movimiento específico. Pero, ¿el método? Sabemos. Los colosos de Memnón es similar. Volvamos al inicio donde comenzamos. Estás en Tebas, ves dos piedras gigantes, tiras foto. Primera reacción, ¡guau! Segunda reacción, fotografía. Tercera reacción, que debería venir. ¿Cómo? La respuesta honesta es que sabemos bastante de cómo. Método de extracción, reconstruido con evidencia. Método de transporte, reconstruido y confirmado experimentalmente. Método de escultura, reconstruido con lógica y análisis. Método de instalación, reconstruido y probado. Hay brechas reales. Documentación específica, perdida. Detalles de organización, perdidos. Motivación exacta, perdida. Pero brecha no es igual a misterio imposible. Brecha es falta de documentación en un mundo que no tenía cultura de documentar procesos técnicos como hacemos. El incómodo real no es como hicieron. Eso conseguimos responder con razonable confianza. Es por qué desapareció. ¿Por qué nadie más consiguió hacer? ¿Por qué la capacidad se evaporó de la historia? Y la respuesta a esa pregunta es incómoda, porque implica que inteligencia humana es constante, pero capacidad varía. El conocimiento es frágil. La estabilidad política es crucial para grandes proyectos. La experiencia concentrada es riesgo existencial. La falta de documentación significa pérdida permanente. Los colosos no son misterio sobrenatural. Son espejo de cómo perdemos cosas que creemos permanentes. ¿Consigues replicar exactamente lo que los egipcios hicieron, con herramientas de ellos, sin máquinas modernas? Probablemente no. No porque sea imposible. Porque falta experiencia específica en tu cabeza. Falta documentación que profundiza. Falta contexto histórico completo. Pero eso no torna sobrenatural. Torna completamente humano. Porque eso pasa constantemente a toda organización humana. El conocimiento es perdido. La experiencia desaparece. Lo que era obvio para una generación es misterioso para la próxima. Los colosos de Memnón gritan esa verdad hace 3.400 años. Nosotros, 3.400 años después, aún no aprendemos a escuchar. Supone que tuvieras recursos ilimitados para replicar exactamente un coloso en escala real. ¿Qué necesitarías? Tiempo, 2 a 3 años por bloque, no es rápido. Recursos financieros, estimación conservadora de 100 a 500 millones de dólares. Cantera, mano de obra en larga escala, materiales, logística, equipo multidisciplinario especializado, ingenieros de estructural, ingenieros de transporte, arqueólogos para contexto histórico, escultores con experiencia en piedra, logísticos para coordinación masiva, permisos gubernamentales. Egipto, acordar con operación de esa magnitud. Paciencia. No es rápido, no es fácil. ¿Viable? Absolutamente sí. Pero rápidamente te darías cuenta. No es sobre cómo técnicamente. Es sobre coordinación masiva de personas, experiencia distribuida, voluntad política central. Esas 3 cosas siguen siendo raras. Los egipcios tuvieron las 3.
Después las perdieron. Nosotros las tenemos ahora. La pregunta es, ¿las documentaremos lo suficientemente bien para que la próxima generación no tenga que redescubrir? Porque si no documentamos, de aquí 3.400 años, las personas van a mirar los edificios que construimos ahora y harán la misma pregunta. ¿Cómo hicieron? Y vamos a haber dejado la misma respuesta vacía. No sabemos. Ese es el verdadero legado de los colosos de Memnón. No es la piedra. Es la lección sobre impermanencia, fragilidad del conocimiento e importancia crítica de documentación clara. 3.400 años después, sus silencios gritan más fuerte que cualquier palabra.